Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, que está marcada por la decisión que tomó el Banco Central hace exactamente 2 horas. Y fue algo que le encanta al mercado, que el Banco Central no lo sorprenda y a su vez al Banco Central le encanta no sorprender a los agentes económicos, pero hayan entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa de interés a 6%, exactamente lo que opinaba, yo creo que la unanimidad de los expertos. En todas las encuestas se esperaba que el recorte fuera de 50 puntos base, tal cual lo decidió también con unanimidad el Consejo del Banco Central este jueves. ¿Y por qué? Lo pasamos a analizar en la parte más importante del comunicado del Banco Central. Y lo pasamos a revisar inmediatamente porque tiene que ver con inflación cada vez más moderada. Fíjense. La variación anual del IPC se ubica en 3,5%, tanto para la inflación total como la subyacente, que, como ustedes sabrán, es la parte más estructural de la inflación en nuestra economía. En cuanto a las expectativas de inflación a 2 años plazo, tanto la encuesta de expectativas como la de operadores financieros se encuentran en 3%. Y esto es muy importante porque lo que busca el Banco Central es que siempre las expectativas a 1 año y a 2 años es que la inflación en 1 año sume 3%. Y si las encuestas más importantes dicen exactamente eso, el Banco Central está muy tranquilo y le permite seguir bajando la tasa de interés. Ahora, tal como lo vemos en el titular, esto va a seguir ocurriendo, pero de una forma lo más probable de menor magnitud. ¿Por qué? Una de las razones la vemos a continuación, en la siguiente gráfica también, que es parte del comunicado. La inflación mundial ha seguido disminuyendo, aunque a un ritmo más moderado. Aquí está la clave. En este escenario, las dudas en torno al inicio de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos siguen siendo uno de los principales factores detrás de los movimientos de los mercados financieros. Y por eso les digo que los siguientes recortes pueden ser más moderados, porque la inflación ya se está moderando y porque la Reserva Federal pone en duda cuándo va a empezar a bajar la tasa de interés. Incluso hay muchos que creen que no va a ser durante este año. Entonces, el Banco Central no puede seguir bajando la tasa de interés de forma tan abrupta y tan fuerte como lo ha hecho últimamente. Por estas 2 razones, entonces, inflación más controlada en general, pero también porque el Banco Central de Estados Unidos no va a bajar prontamente la tasa de interés, nuestro Banco Central no lo puede seguir haciendo de la misma magnitud que anteriormente. Y bueno, lo siguiente es la confirmación de que lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Este es el penúltimo párrafo del comunicado del Banco Central, donde se comunica el sesgo. El Consejo prevé que la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. Esto es un sesgo de estimulación de la economía. ¿Por qué? Porque se va a seguir bajando la tasa de interés. Miren, el Banco Central ni siquiera dice seguiría, sino que seguirá reduciéndose. Ahora, la magnitud y la temporalidad, es decir, cuándo se va a seguir bajando la tasa de interés, dependerá de la evolución del escenario macro y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. ¿Qué es lo que dice acá el Banco Central? La vamos a seguir bajando la tasa, pero la magnitud y sobre todo cuándo la bajemos dependerá de los próximos datos. Es decir, podrían haber unas pausas en la reducción de la tasa de interés. El Banco Central entonces deja la puerta abierta. Revisemos cómo ha sido la trayectoria de la TPM en los últimos meses y veremos esto mismo, que ha sido una reducción muy fuerte, pero que prontamente va a ser de menor magnitud. Entre enero y junio de este año, esto fue del año pasado, la tasa empezó a bajarse en junio del año pasado, 11,25%. De ahí en más, han habido recortes sin excepción. Algunos de 100 puntos base como entre junio y julio, como también entre diciembre y enero, cuando bajó de 8,25 a 7,25%. Vamos a centrarnos acá. Fíjense, en la reunión de abril se bajó a 6,5%. Eso fue una reducción de 75 puntos base, porque estaban 7,25%. Ya en esta entonces es una reducción de 50 puntos base, 6,5 a 6%. Y en el mercado estén divididos. La mayoría cree que serán las próximas reducciones de 25 puntos base, aunque hay algunos que creen que será de la misma magnitud que la de ahora,
una reducción de 50 puntos base. Pero nadie está diciendo que vaya a haber, por ejemplo, una reducción de 75 puntos o de 100 puntos base. Fijémonos entonces en los análisis que han hecho en el mercado luego de la reunión del Banco Central. También se la mostramos en el wall del estudio de Agenda Económica. Vamos a pedirle a Marcelo que muestre inmediatamente acá la pantalla con lo que están comentando en el mercado luego de la decisión del Banco Central. Partimos con Principal. Ellos dicen que sin sorpresa, pero con un tono algo hawkish. ¿Qué significa hawkish? Que el Banco Central está más preocupado de controlar la inflación que de, por ejemplo, bajarla muy fuerte. A eso se refiere el término hawkish, que significa halcón en inglés. Bueno, el Banco Central entonces redujo la tasa de interés en 50 puntos hasta 6%. La trayectoria futura seguirá siendo data dependiente, como les decía, con énfasis en lo que haga el Banco Central de Estados Unidos. Ellos creen que luego de esta reunión habrá reducciones menores en junio y julio. Eso al menos estiman en Principal. Sigamos revisando otros análisis del banco canadiense Scotia. Se reafirma la flexibilidad de la política monetaria en cuanto a qué, a la magnitud de los recortes y en cuanto al momento, porque podrían haber pausas, lo dice el Banco Central. Pero seguiría el proceso de recortes. En Scotia creen que el recorte será de 50 puntos en la reunión de junio. Ellos creen entonces que ya en un mes más la tasa estará en 5,50%. Sigamos revisando el Copeuch, que fue lo que analizaron. Sin sorpresas, tal como les decía al principio, el Consejo del Banco Central se alinea con las expectativas del mercado y opta por una reducción de 50 puntos base. Si uno quiere anticipar cuál va a ser la trayectoria a futuro, lo mejor es ir al escenario central del último informe de política monetaria de marzo, donde se señala que la TPM, la tasa de interés, llegaría a 5% en diciembre. Es decir, de aquí a final de año bajaría 100 puntos base. Por lo tanto, debiera haber menores magnitudes en los recortes. Terminamos revisando a Santander, que dice que parte de los escenarios de riesgo inflacionario locales han tendido a moderarse. También lo dice el Banco Central. Esto da más sustento a las condiciones que permiten futuros recortes de tasa, especialmente considerando que la tasa real aún es contractiva. Haciendo un resumen, el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés en menores magnitudes que lo que hizo anteriormente y eventualmente podrían haber algunas pausas. Es decir, ¿podría pararse en la próxima reunión? No es lo que dice la mayoría del mercado, pero sí quizás en 2 o 3 reuniones más se podría mantener la tasa. Bueno, vamos a seguir analizando entonces la decisión del Banco Central en la comunicación con el economista jefe de Security, Felipe Jaque, a quien le agradecemos estar a esta hora con CNN Chile. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estamos? Muy bien, y ya hice un análisis de la decisión del Banco Central, el mensaje principal. ¿Cuál crees tú que es la mejor lectura de lo que comunicó el Banco Central hace aproximadamente 2 horas? Creo que hay 3 elementos que son bien fundamentales. Uno es que, como tú mencionabas, el recorte estuvo dentro de lo que se esperaba, estos 50 puntos base. Mantiene el tono de expansividad, es decir, que van a continuar los recortes en el mediano plazo. Respecto de si el mensaje fue más expansivo o un poco más duro de lo que venía siendo, creo que si uno mira lo que está implícito en las tasas de interés del mercado, probablemente uno puede tomar una lectura más expansiva, si se quiere. El mercado tenía, dependiendo de la semana, recortes reunión por medio en dosis de 25 puntos base de aquí hacia el cierre del año. Y cerraba el año en torno al 5.25, dependiendo, como digo, del día en que uno estuviera mirando la curva. Yo lo que pienso y lo que leo del comunicado es que de darse las condiciones macro en términos de convergencia de la inflación y algunos matices en lo que ha sido un muy buen inicio de año en actividad local, podríamos ver perfectamente la tasa de interés cerrando el año bajo el 5%. Muy importante en el sesgo estimulativo que tú mencionas es que el Banco Central no pone seguiría reduciéndose, pone seguirá. O sea, lo pone como algo concreto, seguro. Y lo otro es la temporalidad dependerá de
la información macroeconómica. Ahí la temporalidad, entonces, hay que leerla quizás, como tú mencionas, de la lectura del mercado, que podría haber la próxima reunión una baja en la tasa de interés, pero también podría haber una mantención y quizás en la subsiguiente una reducción y irse alternando, o bien que las próximas dos reuniones hayan recortes y luego mantenerse para un nuevo recorte más adelante. Es decir, el Banco Central deja abierta la opción de cuándo seguir recortando la tasa de interés. Pero mantiene la visión de que efectivamente considera que una vez cerrada la brecha, una vez alcanzada la meta de inflación y con expectativas, como tú mencionabas al principio, bien ancladas en el 3%, lo natural es que la tasa se acerque a la tasa neutral. Hay que recordar que ese rango de tasa neutral que estima el Banco Central se mueve entre un piso, digamos, de un 3,5-3,75% hasta un 4,5%. Si uno piensa entonces que en condiciones normales de la economía debiéramos ir hacia ese 4,5 o eventualmente un poco más arriba en los próximos meses, eso es, creo yo, lo que trata de comunicar el central, que es todavía estamos sobre esa tasa neutral y lo normal es que alcancemos esa tasa en la medida que inflación y actividad estén convergiendo a su régimen de mediano y largo plazo. Algo que también hizo énfasis el Banco Central en la primera parte de su comunicado es la incertidumbre respecto a lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos, porque si se cumple una de las proyecciones, no sé si será la mayoría, tú me puedes decir mucho mejor, pero sí de parte importante del mercado de que la Fed no haga ningún recorte de tasa en lo que en lo que queda del año, ahí tiene mucho menos margen el Banco Central para seguir bajando la tasa de interés. Claro, y si uno piensa cuál es el escenario que delineó el Central en su último informe de política monetaria en abril, lo que realmente cambia, y probablemente va a ser lo que va a estar guiando buena parte del análisis en el informe de política monetaria de junio, es el escenario externo. Y el escenario externo cambia porque, de hecho, el comunicado menciona hoy día que en términos de actividad local, en términos de inflación, ¿Sí? ha ido más o menos de la mano con el informe, ¿cierto? Pero hay cosas que cambian afuera. Afuera hay un estímulo en actividad un poco mejor. Hay unos términos de intercambio extraordinariamente mejores de lo que cualquiera de nosotros estaba esperando. Con un cobre que se dispara, el comunicado mismo menciona la Sí. disparidad que hay entre un cobre que sube y un petróleo que baja. Y también menciona lo que tú dices, las condiciones financieras externas son más apretadas de lo que se está pensando en abril, comienzo de abril. Entonces, si uno piensa que el mercado hoy día está apuntando a eventualmente hasta 2 recortes de tasa en la Reserva Federal en Estados Unidos, de aquí a fin de año, y hay semanas donde esos recortes desaparecen de las expectativas, dependiendo de cómo vengan los datos, efectivamente eso es lo que más cambia, diría yo, en términos de escenario base, comparado con lo que fue el último IPOM. Y eso efectivamente es un antecedente para considerar, por ejemplo, la velocidad a la que se llega a la tasa neutral. Y el impacto que puede tener esto sobre el tipo de cambio. Estamos en una especie de sweet spot con un tipo de cambio que se ha apreciado de manera notable, de la mano del precio del cobre, pero también es cierto, y esto es importante mencionarlo, y es que cuando uno mira una medida más amplia de tipo de cambio, el tipo de cambio real, la verdad que la brecha respecto de su promedio histórico o de estimaciones más estructurales sigue existiendo. Y uno de los supuestos del Banco Central en el informe anterior, el de abril, era que esa brecha se cerraba algo y eso ayudaba de alguna forma a descomprimir parte de las eventuales presiones inflacionarias que podían venir del lado externo. Sí. Quiero, la última parte que queremos que analicemos, Felipe, tiene que ver con el cobre, porque tú lo mencionaste recién, el Banco Central fue muy gráfico en decir el alto precio del cobre y la caída del petróleo, pero respecto al alto precio del cobre, también dice, entre paréntesis, un precio que está 21% arriba de Claro. abril. Yo creo que ahí el mensaje del Banco Central es, obviamente, lo lógico.
que es que el cobre está subiendo, pero el impacto que tiene eso en el dólar. El dólar se ha mantenido cerca de 900, por más que subió en los últimos días. Ahí podríamos estar también ante un escenario de menor presión inflacionaria y que le da más margen al Banco Central para bajar la tasa de interés. Claro, y hay tres aristas. Uno es lo que directamente pega en inflación, que es combustible, por ejemplo, porque Sí. menciona también la caída del petróleo y la caída del tipo de cambio. Están los conocidos efectos de segunda vuelta, que de alguna forma se van metiendo en las estructuras de costo y eso también ayuda. Había bastante preocupación, creo yo, en cómo se iba a conducir la política monetaria cuando el tipo de cambio estaba más cerca de los 1.000 que de los 900. Eso también se alivia bastante. Y creo que al final, de alguna forma, este estímulo externo que se refleja en un precio del cobre más alto, resuelve un poquito algunos de esos nudos. Incluso, si uno piensa en cómo pueden manejar los márgenes las compañías, bueno, no necesariamente necesitan una demanda interna boyante para traspasar a precios los mayores costos externos, porque con un tipo de cambio más apreciado, de alguna forma eso también le resuelve un poquito el problema a esas compañías. Entonces, efectivamente tenemos un escenario con menores presiones inflacionarias por ese lado. Y creo que al final lo que sí pienso que se podría evaluar de manera un poquito más estructural en el próximo informe de política monetaria es que la volatilidad del precio del cobre también es alta. Y entonces resolver todos los nudos con un precio del cobre de $5, que pasado mañana puede estar un 20% abajo de nuevo, de alguna forma hay que hacer un manejo de riesgo en cómo se conduce la política monetaria cuando son este tipo de factores los que están explicando cómo vamos convergiendo o no a la inflación, cómo vamos recuperando o no recuperando tracción en la economía. Felipe Jaque, economista jefe de Security, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros analizando la decisión del Banco Central. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica este jueves. A finales de febrero estuvo acá en Agenda Económica la ministra del Trabajo y en esa ocasión dijo que en marzo o a más tardar en abril el gobierno presentaría un subsidio para el empleo formal. Desde esa fecha límite ha pasado más de un mes. ¿Por qué todavía no conocemos ese anuncio? Natalia Muñoz lo explica. Ya pasó un año desde que se terminó el beneficio económico del IFE laboral. Hoy el mercado tiene una lenta recuperación, por lo que se abre el debate. ¿Se necesitan incentivos para el empleo formal? Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. Anuncio que se entregó en febrero y que se concretaría para marzo o abril, según lo dijo la propia ministra Jara en Agenda Económica. Esa fecha límite fue hace un mes y aún no se sabe nada. Por supuesto, siempre se necesitan. El Ministerio tiene una red de subsidio importante. Existe el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer y otros tantos. Y la pregunta está cómo se va mejorando, tanto administrativamente como legalmente. Y ahí el Ministerio está evaluando una propuesta al respecto para hacerlo más eficiente y que funcionen de mejor manera. Sin embargo, a pesar de la fecha anunciada, no se sabe qué pasó con el subsidio laboral, que ingresaría al Congreso a más tardar en abril pasado. Yo creo que hace falta tomar conciencia de la emergencia del mercado laboral en que nos encontramos. Si se tuviera real conciencia, se estarían tomando medidas. Todavía faltan 200.000 empleos para poder llegar a la situación que teníamos antes de la pandemia. Ya es tarde. O sea, lo que no se hizo en su minuto ya no se hizo. Lo que sí puede tener sentido es ir justamente a rubros muy particulares, que son los relacionados a la construcción y al rubro inmobiliario.
Si bien en la última medición el desempleo cayó por primera vez en 16 meses y se ubicó en 8,7%, la tasa de informalidad continúa aumentando, alcanzando 28,1% en el último trimestre. Todas las medidas que propendan a fortalecer la contratación de mano de obra y el empleo en la economía nos parece que son positivas. Nos parece también importante analizar previamente los orígenes de esta pérdida en la capacidad de generación de empleo que tiene nuestra economía y que se vincula directamente con las nuevas regulaciones, cambios institucionales, nuevas medidas, aumentos del salario mínimo. Tenemos leyes recientemente aprobadas que han sido interpretadas de manera muy restrictiva por la autoridad, limitando con ello la libertad empresarial. Tal es el caso de la nueva normativa del trabajo sobre la exención de jornada laboral. Según los gremios, la reducción de la semana laboral a 44 horas y el incremento del salario mínimo perjudican a la contratación, por lo que valoran si es que se llega a presentar un subsidio laboral. Una cosa son los números, pero mucho más importante es entender quiénes son las personas que están fuera del mercado laboral o en riesgo de estar fuera del mercado laboral por automatización. ¿Qué habilidades tienen esas personas? ¿Qué habilidades se requieren en el mundo de la empresa? ¿Y cómo formamos? Los más afectados son las personas mayores de 55 años, mujeres y jóvenes. Para estos dos últimos ya existen subsidios que financian y promueven la contratación de ambos grupos, pero también existen iniciativas desde las empresas. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, hoy día no están estudiando y tampoco están trabajando, que necesitan oportunidades de las empresas. Y las empresas, por otro lado, necesitamos el talento joven. Por lo tanto, las empresas tenemos que abrir las puertas para que esos jóvenes puedan tener oportunidades con nosotros. Que creemos en conjunto, y en esto las empresas son fundamentales, esenciales. Más de 700.000 empleos. Ya llevamos más de 460.000. Como vimos hace unas semanas en ENADE, el mandatario planteó crear 700.000 empleos, cifra que según expertos no alcanzaría. La verdad las cosas es que el equivalente a haber adicionado 700.000 empleos va a significar que al final del mandato del presidente Boric vamos a seguir en emergencia laboral porque todavía no vamos a haber recuperado la situación prepandemia. En un contexto donde ya va quedando atrás la desaceleración, ¿cierto? Se hace necesario repensar nuestro sistema de subsidios laborales. Y uno de los grandes defectos que tiene es que tenemos muchos subsidios dispersos y algunos que se contraponen con otros. El Ministerio del Trabajo no confirma si es que habrían o no subsidios nuevos. Será parte de la cuenta pública del presidente Boric. Lo sabremos el 1 de junio. Antes de terminar la agenda económica, les cuento que el cobre volvió a bajar. Está en $4.66 la libra, los contratos futuros, y el dólar, por lo tanto, subió 912 pesos. Termina acá la agenda económica de este jueves. Ya está preparada Mónica Rincón para CNN Prime.